La viruela del mono, la emergencia sanitaria internacional seguiría avanzando y Estados Unidos sería el país más afectado de viruela del mono, superando incluso a España. Los datos actuales indicarían que Estados Unidos habría superado en contagios a España con respecto a viruela del mono. ¿Cuál es la situación de Estados Unidos y qué es lo que podría venirse en las siguientes semanas? En este video vamos a compartir esta reciente información del 2 de agosto 2022, en donde las autoridades sanitarias darían recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Daremos nosotros algunos puntos claros a tomar en consideración. Acompáñame. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 2 de agosto 2022 en donde los científicos y expertos confirmarían que Estados Unidos superaría a España con respecto a los casos de viruela del mono. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, actualmente la viruela del mono seguiría avanzando en el mundo y lamentablemente ya los registros actuales indicarían que Estados Unidos superaría a España. El país más afectado por viruela del mono sería Estados Unidos. En una publicación de este 2 de agosto 2022, se mencionaría que Estados Unidos ya superaría a España en número de contagios, en donde para el 2 de agosto 2022 Estados Unidos habría registrado 5.175 casos de viruela del mono. Según lo que menciona la Organización Mundial de la Salud, se habría detallado que el contagio acumulado de viruela del mono a nivel mundial para el 2 de agosto sería 23.349 casos. Un dato importante que nosotros debemos mencionar. En relación a estos datos, para el 2 de agosto 2022, Estados Unidos ya superaría a España con respecto a los contagios por viruela del mono. La OMS habría señalado que en los Estados Unidos se habría registrado 2.294 nuevos casos de contagios de viruela del mono en los últimos 7 días, lo que estaría elevando la cifra a 5.175 casos en el país, superando España, que para el 2 de agosto registraba 4.298 casos positivos, siendo así Estados Unidos el territorio más afectado por el brote global según las estadísticas actualizadas. El total acumulado de viruela del mono a nivel mundial para el 2 de agosto según la OMS sería de 23.349 casos, cifra que estaría cuadruplicando la registrada hace un mes. España estaría en segundo lugar después de Estados Unidos, donde habría registrado al momento 4.298 casos positivos. Y en tercer lugar, en cuanto al número de contagios en los últimos 7 días, estaría Brasil. Las estadísticas de la Organización Mundial de Salud no reflejan todavía los decesos reportados por la enfermedad, pero según las informaciones internacionales, se habría confirmado 2 fallecidos en España, 1 en la India, 1 en Brasil, otro en Perú, y 5 muertes relacionadas al brote, 3 en Nigeria y 2 en República Centroafricana. Esta es la situación actual de la viruela del mono. Estados Unidos constituye al momento el país más afectado por viruela del mono, una situación importante que ya habría superado a España. Hasta hace unos días, España, prácticamente durante todo el brote que ha iniciado en mayo 2022, rápidamente se constituyó el principal país con mayor número de infectados. En los últimos días, iniciando agosto, Estados Unidos superaría el número de contagios a España. Situación preocupante porque a nivel mundial, Estados Unidos también sería el principal país más afectado por COVID-19, no solo en número de contagios, sino también en mortalidad. Y hoy en día se le sumaría la viruela del mono, siendo el principal país afectado por esta enfermedad. ¿Cuál es la situación sanitaria de Estados Unidos? Y lo más importante, ¿qué estarían haciendo las autoridades para disminuir el brote actual de viruela del mono? Es importante mencionar que ya algunos estados, de manera independiente,
estarían tomando la decisión de declarar en estado de emergencia sus territorios. Tal es así que California habría sido el último estado en declararse en emergencia, tras la declaración de emergencia de Nueva York y sobre todo Illinois. Es muy importante que ya al declararse en emergencia ciertos estados tendrían mayor respaldo para poder plantear estrategias adecuadas y controlar el avance de la viruela del mono. La situación de Estados Unidos es crítica. El número de casos seguiría avanzando y lamentablemente Estados Unidos al momento sería el principal país más afectado por viruela del mono. Es importante mencionar que hasta el momento no se habría registrado mortalidad en Estados Unidos, pero lo que evidencian las estadísticas es que el virus estaría mutando y estaría teniendo mayor facilidad para causar cuadros severos. Es muy importante que los investigadores habrían revelado que el perfil del infectado por viruela del mono estaría cambiando. Ya no sería la persona homosexual hombre que tiene relaciones con otros hombres, sino que estaría avanzando y afectando a la comunidad en general. Dentro de ello, a población vulnerable como niños, mujeres embarazadas y personas que tienen trastorno de la respuesta inmunitaria. La viruela del mono, según algunos expertos, llegará a un pico en donde a partir de ese momento lamentablemente inicie una ola de mortalidad. Es un escenario bastante probable y que las personas deben considerar ello para tratar de limitar la propagación del virus de la viruela del mono. No bajemos la guardia, estemos preparados ante ello, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación preocupante. Estados Unidos supera en contagios a España. Según los datos actualizados por la OMS este 2 de agosto de 2022, Estados Unidos habría registrado 5.175 casos de viruela del mono, lo cual superaría a España, quienes han registrado 4.298 casos para el 2 de agosto de 2022. Con esta situación, Estados Unidos sería el principal país afectado por viruela del mono, seguido de España. Es muy importante que igualmente que COVID-19, el principal país más afectado por COVID-19, tanto en número de casos como en mortalidad, sería Estados Unidos. Y hoy día se le sumaría la viruela del mono. La situación de Estados Unidos sería crítica y sobre todo algunos estados ya estarían declarando estado de emergencia ante el avance de la viruela del mono. Según los expertos, las siguientes semanas podría ya registrarse mortalidad en Estados Unidos y lamentablemente la ola de mortalidad podría ser bastante agresiva. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.